Chao. Cris. Hoy viernes el tema es sexo y mi invitada en el día de hoy es Marta Mejía. Marta, bienvenida a noticiascaracol.com. Muchas gracias, Diana, muy buenas tardes, bienvenidos todos los cibernautas y muchas gracias por la invitación. Bueno, Marta Mejía es sexóloga de la Universidad de Barcelona de España y psicóloga de la Universidad Nacional de Bogotá. También es directora del Centro de Terapias Integrales Marta Mejía y fundadora de Medical Sex. A todos ustedes, bienvenidos a este nuevo videochat de noticiascaracol.com y los invito para que utilicen la etiqueta Diccionario del Sexo. Bueno, Marta, tenemos muchísimos temas en el día de hoy y comencemos con decirles a todas las personas que nos están viendo que vamos a hablar del nuevo vocabulario del sexo y que vamos a hablar de esas nuevas prácticas en el sexo y también las nuevas palabras que se han ido integrando. El nuevo vocabulario nos lleva a pensar que el sexo también ha evolucionado. ¿Qué tanto ha evolucionado y qué tanto han evolucionado esos encuentros sexuales? Claro que sí, Diana, muchísimo, muchísimo. Verás, hoy día ya de pronto por ahí nos encontramos a los adolescentes o a los adultos jóvenes hablando y no sabemos si están hablando de una poesía, si están hablando de la vida cotidiana o si están hablando de sexo, porque utilizan unos términos que, oh Dios mío, entonces vale que hoy seamos un tanto claros con unas pautas para que empecemos a entender este idioma que ha cambiado bastante en el léxico. Claramente, yo tengo acá algunas palabras y vamos a comenzar a hablar del vocabulario del sexo. Por ejemplo, fuck friends o fuck buddy o también friends cut, que es como lo que nosotros conocemos como amigos con derechos. Exactamente, es un acuerdo y fíjate que ellos son muy abiertos, ¿no? Hacen acuerdos previos, que pueden tener acceso sexual al otro, tener relaciones sexuales, pero nada de compromiso. Entonces nos encontramos, tenemos sexo, la pasamos bien, disfrutamos, pero no hay ningún compromiso, ninguna regla, ni reclamos, ni vamos a tener ningún vínculo a raíz de esto. Cuando se nos antoje volvemos y nos encontramos para lo mismo, pero no se va a establecer ningún vínculo a raíz de ello. Entonces es un sexo bastante libertino, donde simplemente sé que cuento con esa persona, tengo una muy buena faena sexual y ahí muere todo, hasta nuevo encuentro para lo mismo. Hay un término también que es muy parecido, que es el booty call, que es como la llamada a esa persona con la que vas a tener relaciones sexuales, pero en las mismas condiciones, bajo las mismas condiciones prácticamente, que no tienen nada serio y que no va a haber algo más allá sino de un encuentro sexual. Sí, claramente, aquí la única diferencia es quizá que no son tan amigos, ¿no? Porque puedes estar en tu círculo, conocidos, ocasionales, algo así. Entonces, si le conoces de vista, de reojo, bueno, estás en mi lista para posibles faenas sexuales. Pero lo mismo, sin compromiso, solamente puntualmente para el encuentro de las relaciones sexuales, sin derecho a que hagas ningún reclamo, ni de ahí pues pase a mayores, ¿verdad? Y siempre, puntualmente, el encuentro va a ser basado en tener un sexo. Bueno, Marta, hablemos un poco de quiénes utilizan este tipo de términos y en qué momentos. Ok, claramente la mayoría de las personas que utilizan estos términos son infanto-adolescentes, porque encontramos los infantos de 11, 10, 11 y hasta 9 años, 11, 12, 13 y de ahí en adelante hasta los 18 adolescentes utilizando estos términos, incluso los adultos jóvenes. He encontrado jóvenes de 20, 22, 24 que ya están utilizando muchísimo estos términos. De ahí que es más específicamente para esta población, la más joven. Y dos, casi siempre es en el marco de un encuentro, ya sea de amistad, de lo que ellos llaman una rumba, de lo que ellos llaman un encuentro, una cercanía, una fiesta o en su defecto en el entorno sexual. Son muy reservados y casi quedan exclusivos para estos momentos de privacidad, de intimidad, de cercanía y de que haya de por medio euforia, ya sea música, ya sea trago o algo así que los desinhibe un poco, ¿sabes? Claramente que cuando están los papás no hablan de eso. No, que fácilmente puedes tener tu hijo que es un experto en la materia, pero cuando tú no estás, porque tú estás se comporta como un angelito, pero hay de que tú no estés, y si está en el grupo de amigos, la influencia del amigo, la fuerza, la aceptación, le hace que se desdoble por completo.
Ok, vámonos con más términos. Coito reservado, hombre que durante la penetración evita eyacular durante el mayor tiempo posible. Sí, claramente esto quiere decir exactamente que el joven busca tener un coito, pero evita que la eyaculación sea muy pronto, sea muy próxima. Entonces maneja técnicas de respiración, espera, hace una serie de técnicas de cualquier forma y de toda índole para evitar que eyacule muy pronto. Es decir, busca bajar la ansiedad para que la ansiedad lo tranquilice y esto le garantice que va a sostener mucho más tiempo y va a evitar una eyaculación prematura. Claro, esto lo rankea muy bien en su grupo porque es el más, sostiene, retiene, controla y siempre busca eso. Bueno, vámonos con otro término. Depresión postcoital, sentimiento de pena y vacío que se tiene después de las relaciones. Y ahí yo tengo dos preguntas. La primera, ¿eso puede durar varias horas y tiene tratamiento? Sí, ahí el detalle, verás. Si estás iniciando tu vida sexual activa, puede ser un poco traumático o complejo porque pareciera que entonces la relación sexual se convirtiera en un trauma, en un bloqueo, en algo que te genera angustia, que te genera miedo, temor. Entonces una persona formándose, un infanto adolescente formándose y tenga esta experiencia, ¿qué va a quedar en su mente? ¿Con qué va a asociar un encuentro sexual? Con cualquier cosa muy traumática, menos placer, disfrute y goce. En la mayoría de las veces no es por horas, la mayoría de las veces puede quedar e incluso hacer marcas para el resto de su vida. Y más si tomamos en cuenta que de cómo termines este coito, le das la bienvenida para el próximo. Entonces probablemente esto genere afectación. ¿Y eso por qué puede ocurrir? ¿Porque tal vez fue una satisfacción solo física y no emocional? ¿No fue un complemento de las dos? Sí, claramente, porque sabemos que todas estas prácticas sexuales de las que estamos hablando están basadas meramente en la pasión, en el erotismo, en el eros, en la parte lujuriosa, carnal, instintiva, mas no allí no hay cabida para la emoción, para el sentir, para las emociones, sensaciones o sentimientos. Entonces lo estás tomando como un acto muy, muy banal, como un acto muy instintivo, con un acto que no le debes dar demasiada trascendencia, pero por más que seamos jóvenes, de todas formas la estructura de los seres humanos es diferente. Muy bien, Marta, tenemos una pregunta de Medwars. ¿Este tipo de experiencias de compartir con otras parejas o free passes son buenas para la salud sexual? Claramente, como lo venía diciendo, seré un poquito más abierta, pero de ninguna manera son sanas para la salud sexual. Empecemos que la mayoría se está formando, son sus primeras experiencias sexuales. Y si estas primeras experiencias sociales están asociadas a presión, angustia, temores, miedos, bloqueos, pues nada sano queda en la salud emocional de ese ser. Y desafortunadamente estas primeras experiencias marcan en adelante este ser sexual. De ahí que no es nada sano. Vale. Vámonos con otro término y vamos a hablar de prácticas nuevas y otras que tal vez no son tan nuevas, como por ejemplo garganta profunda. No solo la película, pero pues podemos hablar un poco del término. Seguro. Encontraba yo que precisamente para esta práctica, Diana, los chicos se atavían muy bien, ¿no? Entonces existe... expliquemos primero en qué consiste. Ok, bien. Consiste en que... la niña, en este caso, lleve hasta lo más profundo de su garganta el pene, la forma más, lo ingrese hasta lo más profundo de su garganta y desde allí haga una felación, una succione, lama, de forma que esto le genere un placer a la persona. Decía que existe una pastilla que adormece la garganta, ¿no? Okay. Para que con facilidad puedas ingresarlo hasta el fondo de tu garganta sin que esto te genere una sensación de náuseas o te genere alguna molestia o incomodidad al respecto. Ok. ¿Es mito o realidad que realizar ese tipo de acto genera un orgasmo, un gran orgasmo? Mucha gente habla que es el gran orgasmo haciendo garganta profunda. Bueno, encontremos que el orgasmo es subjetivo, es mental. Claramente, entonces en ese sentido, si tú llevas a tu mente esta sensación y le das esa fuerza de pensamiento y sensaciones, claramente puedes convertirlo en una experiencia bastante satisfactoria, pero no quiere decir que la práctica en sí lo sea. Ok, muy bien.
Bueno, vamos a hablar ahora de una palabra que anteriormente tenía una connotación negativa, que es el shack bag. Era como la connotación de aquella niña un poco descuidada, que no le importaba mucho cualquier tipo de cosa que estuviera haciendo, pero también tiene otra terminología, y es la bolsita que cargan algunas niñas, en la que llevan condones, en la que llevan tal vez juguetes sexuales, en la que llevan el cepillo de dientes por si te quedas a dormir en algún lado. Hablemos un poco de este término. Sí, es decir, ellas ya van bien preparadas. Por si acaso, ¿no? Es una bolsita donde depositan su cepillo de dientes, efectivamente, un panticito de repuesto, una toalla húmeda, un preservativo, porque posiblemente no regresen a dormir a casa, ¿verdad? Generalmente esto hace parte ya de los bolsos de las jóvenes, imprescindible, es lo primero que ellas ingresan al bolso, con la finalidad de ir muy prevenidas y muy precavidas en caso de que, como ellos dicen, les salga programa y se sientan pues de alguna manera con estas protecciones que las hace sentir pues mejor. Bueno, ¿podemos decir que esto es una práctica reciente, que es nueva, o desde hace muchos años se hace eso? De alguna manera, de pronto lo que ha cambiado es el contenido de la bolsita, ¿sabe? Porque... Okay. Antes que llevaban. Bueno, siempre el cepillo de dientes, claramente, pero creo que antes llevábamos era un labial, sí, y algunas otras cosas. Es decir, el contenido no era netamente sexual, era más para el cuidado personal, para la higiene, un desodorante, qué sé yo, un enjuague bucal. Sí. Ahora es netamente sexual, entonces todos los elementos van dirigidos a la práctica sexual, al aseo genital o algo muy relacionado. Okay. Tenemos otra pregunta de M. Naran. ¿Qué tan comunes son estas prácticas en Colombia, o solo son más en países más liberados? Bueno, se van a sorprender, porque en 18 años de ejercicio de mi terapia, nosotros los terapeutas sexuales podemos encontrar que son muy comunes, que con mucha frecuencia a nuestros correos de los profesionales del área sexual nos llegan todas estas inquietudes de padres, de cuidadores de los infantoadolescentes o de los mismos adolescentes cuando ya se han metido en líos. Entonces piden ayuda, ¿qué hacer? A juzgar por esa información que llega constantemente a nuestras manos, es mucho más usual de lo que se imagina. Entonces no es reservada solamente para otros países. Acá, lamentablemente, en nuestro país está dando bastante más frecuente. Es muy frecuente, en verdad. Bueno, nos vamos con otros términos. ¿Double back o utilizar doble condón? Sí, ellos piensan que si utilizas y hasta 3 veces el condón, lo utilizas de esta forma reforzada, nada va a pasar, estás muy bien protegido, todo está bien, pero encontramos que sí, el condón protege, y quizá es la mayor protección, de hecho es el más confiable, 99.9, no solamente de embarazo no deseado, sino también de enfermedades de transmisión sexual, que es lo que se debe tomar en cuenta, porque muchas veces, debo evitar embarazar a la pareja, y que hay de las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual. En este caso es el más confiable para ello, pero también erradamente ellos piensan que si se ponen 2 o 3, uno sobre otro, esto va a prevenir 3 veces más. Sabemos que el látex y el material es lo suficientemente resistente para utilizarlo uno, y segundo, puede generar pues sarpullido, irritabilidad, irritación y lastimar los genitales. Tengo una pregunta que... La sensibilidad claramente a través de ya 3 fundas como tal se disminuye considerablemente. Ya que estamos hablando del condón, alguna vez leí que ciertas personas son alérgicas al látex. Es verdad. Ese tipo de personas, ¿cómo pueden prevenir una enfermedad sexual? Es decir, quieren tener una relación sexual con alguna persona, pero quieren protegerse. Pero si son alérgicas al látex, ¿qué pueden hacer? Diana, recordemos que existen preservativos que no solamente son de látex. Muy bien. Existen preservativos de poliuretano. Es un preservativo blanco que se adhiere al genital como un guante, como una segunda piel.
existen en Colombia, se venden en las farmacias de Colombia. El tema es que pocas personas conocen. Todo el mundo piensa que el preservativo es de látex y ya se acabó. No, es más, en estos momentos no recuerdo otro material que también existe aquí en las farmacias de Colombia, pero el poliuretano, que es otra presentación, pero que existe y que es altísimamente confiable, es 10 veces más ultrasensible que el látex porque es muy, pero sumamente delgado, es como una telarañita que se adhiere muy bien al genital y que allí perfectamente bien encajado. Igual, en ese mismo material existe el preservativo femenino para nosotras las mujeres, colocarlo en nuestros genitales. Si el caballero no lo tiene, lo podemos tener nosotras. Y incluso viene la presentación de que viene la parejita, ¿no? Para femenino y masculino. Entonces, existe el poliuretano que para todas las personas que tengan inconvenientes con el látex, pues igualmente protegidas. Y los venden en las farmacias. Muy bien, no hay excusa para aquellos que dicen que tienen alergias. Bueno, nos vamos con otro término, quickie. Entonces un quickie en cualquier momento, un rapidín, dicen algunas personas. El sexo express, claramente, el rapidito. Generalmente se dice que para ello no se necesita demasiada preparación, que solamente tener ganas y ya está, y la pareja, claramente. Y que es ese ímpetu, esa euforia de momento, de sensación, de las hormonas a flor de piel, que te genera un arranque sexual, y que es muy rápido, pero que a su vez genera una carga de noradrenalina muy intensa y un placer, pero es algo muy pronto, muy rápido, a veces ni siquiera necesitas desvestirte, es algo así muy pronto, muy rápido, el lugar es lo de menos y es llevado a tiempo en la mayor brevedad posible, a cabo en la mayor brevedad posible. Okay. Tenemos otra pregunta, Misterio sin resolver dice, ¿por qué todos los términos son en inglés? Tenemos uno en español, pero vamos a dejar que Marta nos responda esto. Bueno, porque claramente estos términos los acuñamos, como muchas cosas que acuñamos desde el país de la Gringolandia, ¿no? Pero buena parte es porque, mira, en el estudio que yo he hecho es porque los jóvenes quieren pasar desapercibidos, como generalmente lo hacen frente a sus padres, y en algunos casos no todas las personas son tan versadas en el tema, en la materia. Entonces, entre amigos es como unas claves, ¿verdad? Incluso en una reunión, incluso en la mesa, cenando donde el vecino o demás. Es una manera como unas claves para que tú no te sientas tan expuesto y para que te hagas entender, pero esa manera de clave que quizá el adulto que esté al lado no sepa exactamente qué quieres decir, y solo ellos sí saben en qué consiste en esta terminología, ¿verdad? Ok, nos vamos con Juliet Cortés. Ella pregunta o dice, quiero saber sobre los lubricantes durante el sexo. Ok, excelente pregunta de Juliet. Bueno, aquí hago una recomendación muy especial, y es que no todos los lubricantes son apropiados porque irritan las genitales, tanto del hombre como la mujer, y si se utiliza preservativo lo pueden romper el químico. Lo apropiado es un lubricante que esté con base no en acetona, o lo que hacen la vaselina, o el petróleo, o la base del petróleo que hacen la vaselina, sino con base en un lubricante natural, de estos lubricantes que se utilizan para los spa, para relajar, los masajes, que es con base en, no es un químico, ¿verdad?, sino es de hojitas, de arbolitos, es natural, porque este químico no irrita, no genera picor y adicionalmente no rompe el látex. De ahí que, bueno, existen en el mercado estos lubricantes con nombres propios que son específicamente para esta zona, que no genera ninguna irritación, no lastima y no hace daño, porque es una zona muy delicada, la zona genital, y no vamos por ahí utilizando cualquier lubricante que se nos aparezca, porque nos puede generar hasta quemaduras. Okay. Bueno, vamos ahora con un tema que es ya un poco más de parejas, o de parejas, digamos, que se pueden agregar otras personas, es decir, tríos, orgías, etcétera. Entonces, uno es free passes, que es como un acuerdo mutuo con tu pareja, y es como una licencia que tú le das a tu pareja para que en algún momento pueda estar con otras personas. Es decir, le puedes decir a tu pareja, en 6 meses cada uno tiene un día libre y está con otra persona o con el que quiera. Ese es un término. Los otros son orgías o parejas swinger también. ¿Cómo hacen las parejas para llegar a esto? ¿Cómo manejar esto? Porque no es tan fácil
creo yo, para la mayoría de las personas. ¿Cómo manejar eso? Bueno, y aquí se aclaro que se está dando muchísimo en la población adulta mayor. Okay. De hecho, es muy usual ya que la pareja formalmente constituida, esposo, en convivencia, que ya tienen un buen tiempo de estar juntos, incluso que tienen hijos, familias de por medio, a la consulta van las parejas, donde dicen que cuán sano podría ser sobre 15 o 20 años de matrimonio tener uno de estos encuentros para oxigenar la relación, ¿verdad? Entonces, claramente, es muy usual que se den estas prácticas y que ellos son muy explícitos, son muy abiertos, ponen sus condiciones. Bueno, tienes tu día libre, pero puedes hacer lo que quieras, incluyendo sexualmente, pero cuidado, no te debes enamorar, solamente involucran los genitales, nada más, nada de llamaditas después, nada de cartitas, sí, claro, nada de mensajes. Ahí lo que pasó ahí quedó y ahí murió. Y de preferencia no me lo cuentes, déjamelo a la imaginación. Sí, entonces, sí, entonces fíjate que hacen muchos acuerdos, ¿verdad? Sí. Hay quienes dicen, bueno, sí me cuentas, pero como algo ajeno al tema en otro momento. Pero hacen muchos acuerdos. Cuando hay ese canal del diálogo tan abierto, tan explícito, generalmente es consensuado y es acordado entre las dos partes, y si las dos partes están de acuerdo, las dos partes están consensuados en el tema, pues mira que incluso terapéuticamente lo avalamos, Diana, porque es eso, hay una comunicación abierta, están de acuerdo, hay unas pautas que se deben respetar claramente, esas pautas se respetan, y que no pase a mayores ayuda a que la relación, ya después de mucho tiempo, que está un poco monotonía, rutina, mecanización, mira que esto ayuda a que la relación se fortalezca, el vínculo se oxigene y mejore, y esto es mucho más dado a los intercambios, a los club swinger, ¿verdad? Entonces son una serie de acuerdos que se dan en la pareja, pero sobre todo con mucho respeto. Y que no se infrinjan esos recuerdos. Exactamente. Esos acuerdos deben ser cumplidos al pie de la letra por cada uno de los dos. Muy bien. Nos está escribiendo alguien desde Brasil, Margarita, que dice: ¿dónde puedo encontrar este diccionario? Soy sexóloga de la Universidad de Sao Paulo. Bueno, de hecho este videochat para todos lo pueden ver. Una vez se acabe esto, nosotros lo montamos a la página de noticiascaracol.com, ahí lo pueden ver, y también van a encontrar una nota con todo el diccionario, así que los interesados en revivir este videochat y en volver a leer y en ver todos los términos que vamos a trabajar en el día de hoy, lo pueden hacer en un ratico. Bueno, vamos entonces con otra pregunta. Misterio pregunta y dice lo siguiente: ¿por qué cuando he bebido alcohol duro más tiempo que cuando no lo he hecho? Excelente pregunta de Misterio. Muchos hombres también querrán oír la respuesta. Pues verás Misterio. Cuando un hombre ha bebido alcohol, y una mujer igualmente, ha consumido algún tipo de alcohol, sucede es que inhibe el sistema nervioso central. En el cerebro, cabe aclarar que está la oxitocina, la dopamina y la norepinefrina, que son las hormonas del placer, las mismas que nos encantan a nosotras mujeres cuando vamos de compra, las mismas que se activan en los hombres cuando ven el fútbol. Esas son las mismas del placer. Entonces, al tomar un poco de alcohol, se desinhiben, se ponen un poco más contentonas, más desinhibidas, y esto hace que esta información que pues rápidamente va por la columna vertebral hacia los genitales, hace que tú estés más dispuesto, más desinhibido, te sientas más contento, incluso allí hagas peticiones que de pronto no te atrevías a hacer. El hombre retarda o retiene o controla más la eyaculación. Si hay una eyaculación precoz puede lograr un mayor control, retarda un tanto más, y de pronto la mujer, que es un poco cohibida, allí se atreve a hacer esas peticiones que nunca había hecho porque se siente realmente desinhibida, aperturada y permisiva. Eso es lo que hace el alcohol en el cerebro, pero dosificadito, moderadito, porque ya mucho, pues ya inunda el sistema nervioso central y allí ya no puedes hacer nada. Bueno, vamos a hablar ahora de encuentros casuales y tenemos algunos términos. Tenemos dos términos a los que me quiero referir. Uno, el sexo ocasional. Es decir, cuando estás de pronto en una fiesta, te encuentras con alguien y de pronto deciden tener relaciones sexuales. Esto no necesariamente tiene que ser entre un hombre y una mujer. No necesariamente, sí, y debo aclarar porque un poco atrás me refería a ello. No necesariamente, generalmente se da
precisamente en eso, en las rumbas, en los bailes, socializando, en actividades sociales donde hay un grupo de personas departiendo, hay trago de por medio, están muy contentos, muy desinhibidos y bueno, sabemos que la energía fluye y mucho más la sexual cuando hay estos agentes detonantes como el alcohol y estar contento y desinhibido. Pues se da que hasta en el mismo baño del lugar del sitio en general, pero también es lo mismo, ¿sabe? Nada de compromiso. Aquí sucedió, aquí se consumió y aquí quedó. Okay. Entonces, no generalmente es para que no salga de ahí y no genere ningún vínculo luego, posteriormente, entre los dos implicados. Es un momento de placer y ya. Nada de intercambio de teléfonos, de correos, del PIN, de nada. Bueno, yo quiero saber cómo se puede evitar el daño en estas relaciones fugaces, o sea, cómo no salir mal librado de estas relaciones. Oh, sí. Sobre todo cuando se tiene pareja es claro que se tiene que ser muy abierto, muy sincero y muy honesto en este tema. Si eres de los que en pareja te gustan estas prácticas, primero debes respetar que pareja es par, son dos. No debes nunca forzar a tu pareja porque a ti se te antoja y porque lo disfrutas y ya está, y llevarte a alguien por delante, nunca. Es consensuadito, los dos deben estar de acuerdo y debe ser muy respetado. Con uno que no esté de acuerdo, ya ahí para la cosa. Por otro lado, generalmente es minimizar. Se pueden minimizar dentro de todo, se puede minimizar el impacto, porque si ya está dado para esta práctica es que la persona lo asuma como tal. Lo hizo voluntariamente, fue responsable, decidió hacerlo, no estaba siendo forzado o obligado. Si estás allí es porque has aceptado las reglas del juego y ya estás involucrado. En la misma medida que aceptaste las reglas del juego, estás involucrado, tómalo con calma, acepta que tú lo decidiste y que esto no te empieces a maquinar, a rumiar, a darte golpes de pecho, porque esta es la consecuencia que puede degenerar en un bloqueo o degenerar en un posible trauma. De ahí que en esa misma medida tómalo con esa tranquilidad cuando tú decidiste aceptarlo. Muy bien. Matilda nos pregunta, ¿a qué edad es normal que carguen estas bolsas para sexo eventual? Estábamos hablando anteriormente del shack bag. ¿En qué momento se da más comúnmente? Se está dando en la infantoadolescencia, más o menos encontramos que las niñas lo hacen a partir de los 12, 13 años, es muy usual. Me contaban los consultantes padres que encontraban estas extrañas bolsas en el fondo del bolso de la niña y casi siempre está a partir de los 12, 13, 14, 15 años, sí. ¿Qué tan cierto es la práctica de la ruleta sexual? Y gracias a J.C. Calder porque justamente iba con ese tema. Es otra de los encuentros de alguna manera ocasionales y que, por ejemplo, lo conocimos acá en Colombia, en Medellín y en otras partes de Colombia, en Bogotá también algunos casos. En Medellín fue en mayo pasado y es ese encuentro en el que adolescentes más o menos de 14 a 17 años se encuentran y alrededor de la música, alrededor del baile, comienzan a tener relaciones sexuales y el ganador es el último en eyacular. Yo quiero que nos expliques un poco de eso. Sí, Diana, claramente consiste en que se reúne un grupo muy grande de amigos que casi siempre son infantoadolescentes, ¿no? En un sitio cerrado y allí ponen una música bastante intensa basada en el reggaetón, casi siempre, a muy buen volumen. Inician una rueda de niñas y otra de niños, cada uno, su género está en su rueda. Empiezan a bailar. Cuando la música se detiene de repente, el niño penetra a la niña que le correspondió justo enfrente en ese momento cuando se detuvo. Bueno, cabe aclarar que están desnudos en esta ruleta, están completamente desnudos haciendo esta danza, este baile. Cuando se detiene la música, el niño penetra a la niña que en esos momentos quedó justo enfrente. Bingo. La que estuvo quedó allí. Y de nuevo ocurre por algunos minutos y luego la música continúa de nuevo, enérgica. Ellos retoman su danza, un poco más adelante la música se detiene, de nuevo vuelve y se repite el juego. El niño hace la penetración a la niña que le correspondió al frente y el juego consiste en que
el niño que más demore, retarde su eyaculación, es decir, más penetraciones haga en estas oportunidades que se detiene la música y no haya logrado eyacular, porque el que eyacula sale, lo expulsan del juego de inmediato, queda relegado porque no lo siguen admitiendo, ¿verdad? Bueno. Y finalmente el que gana el juego es el que ha logrado hacer más penetraciones y por ende eyacular, no eyacular. Acá yo quiero comentar de alguna manera dos problemas que veo yo en el sexo ocasional y en la ruleta sexual. Embarazos en adolescentes y también infecciones de transmisión sexual. La Secretaría de Salud el año pasado publicó las cifras sobre embarazos en adolescentes y quiero decirles esto, solo en Bogotá en el 2012 hubo 19.600 adolescentes embarazadas. Esto es una cifra muy grande y quiero decirles que revisé cifras de años anteriores y eran más o menos lo mismo, es decir, están pasando los años y los adolescentes y también los jóvenes adultos, pues por las cifras vemos que no se están protegiendo tanto. ¿Qué podemos decir frente a esto? ¿Cuál es su opinión usted como sexóloga frente a este tema? Claro, Diana, es muy lamentable, claramente, muy bueno por tu aclaración, pero es muy lamentable que esto esté sucediendo. Y según las estadísticas, las cuales tengo conocimiento también, efectivamente, en comparación con años anteriores, no estamos haciendo mucho, la sociedad no está haciendo mucho al respecto, ni el gobierno, para que esto se detenga. Es lamentable seguir viendo esta tasa tan alta, este porcentaje tan alto en infantoadolescentes y adolescentes jóvenes en embarazo. Qué lamentable, porque esto se podría reducir considerablemente si la educación desde la casa, el hogar, papá y mamá realmente abordaran el tema con absoluta responsabilidad, seriedad y con lo que le concierne ser los padres, porque a veces escucho mucho que dicen, no, pero los colegios son los responsables de educar a mi hijo, a mi hija, el colegio es el que se tiene que responsabilizar, nada, y claramente también, pero la educación es de los padres, de los adultos, empieza por casa, inculcando unos valores, unos principios, unas reglas claras, aperturándose a que estén dispuestos a hablarle al infanto adolescente de sexo, estar un tanto capacitados para poder sortear estas inquietudes, porque si él encuentra esa confianza, esa apertura, pues se siente con seguridad para ir a preguntar a papá y mamá antes que a cualquier extraño, a cualquier persona igualmente desinformada como ellos. Y esto se puede reducir desde la educación, desde las reglas claras, desde el control, desde la claridad, no desde la prohibición, y en eso quiero ser muy clara, porque se cree que si le prohíbo a mi hija, a mi hijo infanto adolescente de estas compañías o de estas prácticas, claramente ellos van a buscar el momento y el lugar, y se dice que lo más prohibido es lo más deseado. En este caso háblale claro, sea sincero, directo y permítase siempre ser un canal abierto para el diálogo para que su hijo venga y despeje la duda. Y en cuanto a las infecciones de transmisión sexual, también es muy lamentable lo que decía un poco atrás. La gran mayoría de adolescentes tienen muy errado en su mente, piensan que siempre me dicen, no, sí, utilizamos preservativo para no quedar embarazados. ¿Y qué hay de las infecciones de transmisión sexual? ¿Qué hay de ello? Se diría que hay un tanto de desconocimiento. Entonces, en ese sentido, no se trata de que la niña desde muy temprana edad, porque ya 13 años ya están tomando la píldora de la planificación, y entonces la niña dice que está tomando la píldora para no quedar embarazada. Y te digo, ¿y qué hay de las infecciones de transmisión sexual que pueden ser muchísimo más graves que un posible embarazo no deseado? Entonces, el único sistema 100% confiable es el preservativo para embarazo no deseado y para infecciones de transmisión sexual. Utilizándolo responsablemente, claramente podemos prevenir considerablemente estas infecciones que son muy lamentables, que dejan secuelas y que son nefastas. Muy bien. Pasamos a otra parte del videochat, y esto es un poco, vamos a hablar un poco de la imaginación y también de tener relaciones sexuales no solo por una satisfacción física, sino por algo adicional, como por ejemplo el sex diet o la dieta del sexo. Yo consulté algunas cosas, leí algunas cosas y en muchas lecturas me encontré que decía que un orgasmo quema de tantas a tantas calorías. ¿Qué tan cierto es eso? Una persona que tiene un orgasmo de tantas a tantas calorías, ¿cuánto quema? Bueno, depende, porque se dice que si el orgasmo es en autoerotismo, induciéndoselo la misma persona, quema muchas
menos que si es con juguetes o que si es con la pareja en unas posturas más elaboradas, en una acrobacia sexual que implica más desparpajo, que implica más creatividad, que implica más fuerza y demás. Entonces las calorías varían de acuerdo a la intensidad, a la pasión y de acuerdo a la movida del entorno, pero sí se utiliza como una práctica de una gimnasia sexual o ejercicio sexual, de hecho, para que además de ejercitar el cuerpo y quemar calorías, pues se dice que es la forma más agradable, excitante y deliciosa, exquisita, pues de quemar las calorías y de hacer dietas. Se está imponiendo mucho, ¿sabe? Tonificas piernas, brazos, abdominales. Claramente, de acuerdo a la postura, porque optas por una postura para ir tonificando áreas específicas y puntuales de tu cuerpo. Ok, ya que estamos hablando del sex diet, yo voy a nombrarles otro término que es el hangover o el cansancio muscular o físico que se siente después de tener una relación sexual. Es decir, de pronto te ejercitaste mucho de la pierna o de alguna otra parte. Del entorno genital, de los glúteos, de la zona pélvica, y esto deja un agotamiento casi en los músculos porque implica la vasodilatación, el bombeo de la sangre mucho más rápido, la dilatación de venas y arterias, la fuerza de los músculos, y la postura es acrobática, algo muy elaborado, pues claramente deja un cansancio en este entorno de la pelvis, de los glúteos y toda esta área. A veces cuesta recuperarse porque genera un cansancio muscular bastante intenso, pero bueno, sigue quemando calorías después de eso. Ok, nos vamos con algunas preguntas. Y Duque pregunta, mi pareja quiere que hagamos un trío, pero yo no quiero, pero temo que si le digo que no, lo pierda. ¿Qué debo hacer? Craso error, porque a veces algún miembro de la pareja equivocadamente piensa complacer. Sí, hacerlo por complacer a la pareja. Y yo como terapeuta sexual siempre sugiero, pareja es par, son dos. Y los dos tienen que estar exactamente de acuerdo, así sea la más mínima práctica sexual. De lo contrario, no vale, de lo contrario sería un forzamiento sexual. Entonces, debes estar totalmente de acuerdo, debes también querer la experiencia, la preferencia sexual de tu pareja. Si no lo quieres, simplemente amorosamente y dulcemente, hazle saber que no te parece, que no estás de acuerdo, le dices tus razones, pero nunca lo hagas por presión o por temor a que lo vas a perder. Definitivamente, si tu pareja te ama realmente, pues tu pareja va a entender tus razones. De lo contrario, replantea la situación o la relación. Vamos acá con otra pregunta de Vivian. Ella nos dice, ¿cuántos orgasmos puede tener una mujer al día o en un encuentro sexual? Bueno, sí, depende, porque si esa mujer tiene un encuentro sexual y además se autoerotiza y utiliza los juguetitos, se la pasaría todo el día teniendo orgasmos. Pero en una relación sexual como tal, en la medida que pues su compañero tenga un buen sostenimiento, un buen control, es decir, que no haya eyaculación precoz, porque la eyaculación precoz es la que puede en la mayoría de los casos evitar que la mujer tenga múltiples orgasmos. En este caso puede llegar a tener hasta 30 orgasmos, 20 orgasmos, claramente, por supuesto. Incluso en el autoerotismo también, la mujer puede llegar a tener infinidad de orgasmos si mantiene el ritmo, el nivel de excitación desde su cerebro. Hay mujeres que dicen que casi no llegan a un orgasmo o que no han tenido orgasmos. ¿A qué se debe esto? ¿Es algo un poco, digamos que de la imaginación, o a qué se debe? Sí, Diana, hay un número bien importante de mujeres. Yo llevo 18 años ejerciendo la terapia sexual. He encontrado que en Colombia hay un número bastante alto de mujeres que nunca han experimentado su orgasmo sexual, nunca lo han tenido. Generalmente obedece a la educación y la cultura. Diana, cariño, las mujeres aún siguen siendo educadas muy reprimidamente en esta cultura, y eso lleva a que ellas se inhiban demasiado, no se conozcan muy bien, no tengan esa seguridad y esa confianza de su fémina, porque no se autoerotizan, porque no sienten esa feminidad, esa sensualidad. Una de las formas de conocerse a la mujer es autoerotizándose, para que conozca su mapa erógeno y reafirme su confianza. Cuando va sin ese desconocimiento a la pareja, pues está muy inhibida, muy cohibida, muy predispuesta, y esto no le ayuda mucho a que se libere, porque el orgasmo es netamente mental. Desde la mente puedes tú vivenciar un encuentro sexual fabuloso, con orgasmos y todo, pero en verdad todo depende de que la mujer se permita, sea permisiva, aperturada, y bueno,
vaya superando esta reprimenda sexual que por la cultura o la educación trae. Ok, un poco hablando de eso, de lo que tú dices de autoerotizarse, acaba el otro término y es solodex, que es recurrir a las fantasías sexuales o recurrir a películas, a literatura, recurrir a ese tipo de cosas que a ti de alguna manera te ponen más contento y te autoerotizas y llegas a un orgasmo. Sí, sí, ellos dicen el término menos técnico, claramente, lo llaman así, muy apropiado para ellos, e implica, pues, significa exactamente en término coloquial la masturbación o el autoerotismo. Generalmente, incluso nosotros los terapeutas sexuales lo recomendamos mucho, porque como lo decía hace un momento, es la mejor forma para que una persona se conozca. Hombre o mujer, es el pasaporte para que conozca su mapa erógeno, conozca su cuerpo, su intensidad, cómo vibra, dónde vibra, en qué intensidad vibra. Se desinhiba, elija sus preferencias, mira qué le agrada, qué le gusta, qué no, dónde le gusta, y adicionalmente reafirme esa confianza, se sienta seguro, segura, reafirme esa confianza, esa seguridad. En esa medida de seguridad y confianza se siente empoderado para guiar a la pareja, hacerle saber cómo le gusta, dónde le gusta, qué intensidad le gusta, y tiene idea de sus respuestas, de su mapa erógeno, y esto le ayuda sobre todo a dar mucha seguridad y confianza. De ahí que es una práctica recomendada, pero responsablemente. Ok. Acá tenemos una pregunta de Jonathan 625. Dice lo siguiente: ¿cómo hace un padre que frecuenta fiestas swinger para tener sexo? No, ¿cómo hace un padre que frecuenta fiestas swinger, es decir, sexo ocasional, entre otras prácticas sexuales, para reprochar, orientar o ayudar en el desarrollo sexual de la práctica SWIR? Claramente se supone que si es un adulto y opta por estas prácticas sexuales, lo hace como fuero interno de su personalidad y su privacidad. Claramente. Eso no quiere decir que él no tenga derecho a reprender a su hijo o a orientarlo o a guiarlo o a educarlo, indistinta de la edad que tenga, porque esto pertenece a una preferencia sexual que él decide hacer, y claramente lo debe hacer bajo toda la responsabilidad y lo debe hacer con toda la ética del caso y la responsabilidad, porque tiene hijos. Pero esto no implica claramente que él se deba abstener, y esto no le dé la posibilidad de seguir guiando, orientando o corrigiendo a su hijo, en la medida que lo haga y que corresponda a su privacidad, con toda la prevención del caso, porque es esto, la vida privada de una persona, en ese sentido, y eso no lo exime de dirigir, educar, guiar o reprender a su hijo, desde luego. Tenemos una pregunta de Lombardía. Dice: ¿es normal que una mujer no sienta nada con la penetración? Bueno, sí. Debo hacer una aclaración, Diana, acá, y es que la cavidad vaginal, contrario a lo que creemos, es una cavidad hueca, no tiene terminaciones nerviosas, es un introito que lo recibe el piso pélvico, y es un introito que puede tener hasta 20 centímetros de profundidad, nuestra vagina, pero no tiene terminaciones nerviosas. Okay. Únicamente en los 3 primeros tercios, o sea, la puertita, la entradita, donde están los labios vaginales y su entorno, es donde está el 100% de las terminaciones nerviosas. De ahí para adelante es completamente hueca, por ende, buen número de mujeres esperan sentir demasiadas sensaciones cuando hay la penetración y llegan al consultorio un tanto tristes, pero yo no sentí ese famoso orgasmo vaginal con penetración, pero ¿qué ha pasado allí? ¿Será que yo no siento? No, cariño, no es que no sientas, lo que pasa es que nuestra anatomía tenemos que conocer la profundidad, y allí no tenemos ningún tipo de referencia a sensibilidad. Por eso el órgano sexual para nosotras las mujeres exclusivo del placer es el clítoris, y está en la puertita, justo en la entradita, y es 100%, no tienes que explorar demasiada profundidad, y es 100% lleno de terminaciones nerviosas. Entonces, un poco esa aclaración vale para entender, porque mucha mujer espera que con una penetración a fondo, profunda, allí despierte más sensaciones, y no es así. No, de ahí que el tamaño del pene no importa. Buena pregunta. Vamos con Joel Rodríguez. Pregunta: ¿cuáles son las causas de la eyaculación precoz? Excelente pregunta para Joel. Muchos hombres quieren oír la respuesta, pues claramente la entrego con mucho gusto. La eyaculación precoz, la causa principal en 18 años que llevo ejerciendo mi profesión, es la ansiedad. Es la ansiedad. No hay otra causa hasta la fecha científicamente comprobada que no sea la ansiedad.
el hombre se llena de pánico, se llena de ansiedad, se llena de premura, se llena de angustia, se llena de temor al fracaso. Él quiere hacer su mejor papel, quiere tener su mejor desempeño y se predispone mucho, qué tal que no lo logre, no suceda, no ocurra, quiero ser el mejor amante, pero tiene muchas dudas e inseguridades y esto le genera una ansiedad, la ansiedad lo bloquea y lo entorpece, se autosabotea él mismo porque se llena de ansiedad, su respiración se agita, no se toma el tiempo, se presiona, es un tanto obligante con su respuesta porque quiere hacer su mejor papel, quiere ser como el pavo real y allí se bloquea por completo. Entonces es que él se lo tome con calma, respire profundo, no se predisponga, hable con la pareja y esto puede minimizar considerablemente y seguida de ellos no se angustie, porque el hombre cuando tiene un fracaso sexual no es tan, el encuentro sexual no está satisfactorio, él se angustia mucho, ¿no? Sí. Él se da demasiada látigo y se perturba mucho. Acá la idea es que hable con la pareja. Okay, comunicación. Sí, exacto, la pareja se manifiesta, toda pareja se manifiesta que entiende la situación y lo apoya. Muy bien. Vamos con otra pregunta que también está relacionada. ¿Qué tan excitante es utilizar palabras sucias durante el sexo? Ok, sí, él ha dicho el término más coloquial, pero vale, son diferentes terminologías, diferentes términos eróticos o palabras eróticas que utiliza la pareja. Hay quienes las utilizan románticas, hay quienes las utilizan de reafirmación y hay quienes las utilizan un tanto pornográficas o un tanto fuertes, ¿verdad? Uh-huh. El oído es uno de los órganos sexuales más importantes del ser humano. Uh-huh. Entonces, todas las personas sin excepción nos encanta oír cosas sensuales y eróticas. Aquí, en este caso, casi siempre se utilizan es cuando se está en el umbral más alto del placer, ya cuando estás en una faena sexual lujuriosa, intensa, que necesitas como esa fuerza de reafirmación al oído y sueles verbalizar estas palabras que son un buen detonante para erotizar ese otro órgano sexual tan poderoso en la misma medida que erotiza la vista, el olfato, okay, el gusto, el tacto, erotizas el oído con estas palabras de reafirmación o con estas palabras en la medida que las dos partes estén de acuerdo. Claramente, vale, es bienvenido y hace parte del juego y de la comunicación sexual de la pareja siempre y cuando los dos estén de acuerdo. Claro, es un acuerdo, definitivamente. Bueno, a todos ustedes les recuerdo que sigan participando, hemos tenido acá muchísimas preguntas, estamos tratando de sacar varias de las preguntas que nos están haciendo. Les recuerdo que pueden participar en Twitter también con la etiqueta Diccionario del Sexo, para que lo tengan muy presente. Bueno, vámonos con más términos. Hay otro que se llama efecto Coolidge y es como, en otras palabras, no poderse resistir al deseo. Dicen que este efecto, o tal vez no resistirse al deseo y llegar y no decir que no, es una de las mayores causas de la infidelidad, ¿es cierto? Sí, porque los seres humanos somos seres de sensaciones y emociones, pero también somos seres que debemos tener control de nuestras actuaciones. No somos unos animalitos que vamos por ahí al primer instinto, ya nos estamos desestabilizando. Precisamente por eso somos seres pensantes y emocionales que debemos tener control, medir las situaciones y tener precaución frente, así yo esté expuesto, la persona esté expuesta al nivel de erotismo más alto, a la seducción, porque dicen, no, es que esa tentación no la resistí. Pues debe ser en esos momentos racional, pensante y coherente antes que decidir no resistir, es decir, qué consecuencias me puede traer este encuentro de repente, a qué me puedo exponer y ejercer un tanto el control, el control del ser, porque puede traer consecuencias. Aquí sería ser un poco más mesurado en el tema. Ok, quiero preguntarte, estos nuevos términos ¿están asociados a las nuevas prácticas? Es decir, ¿vienen unos con los otros o de qué manera han venido llegando? Sí y no. Si vemos algunos términos, los utilizan hoy día los jóvenes, pero adoptándolos con la terminología, como lo decían hace un poco en inglés, pero de alguna manera ya tiene su traducción criolla, ¿verdad? Otros en la práctica como tal
son novedosos, como la ruleta o estas otras prácticas. Claramente son unos términos, son unas prácticas sexuales novedosas de los adolescentes, sobre todo, que hoy día han ido de mano con la tecnología, la cultura, la música y toda esta época bastante moderna que estamos viviendo a ese nivel, que claramente evidencia que es netamente sexual, que es desprovista de todo tipo de emoción, sensación y sentimiento, y que, por supuesto, siendo en este sentido la práctica, pues claramente deja sus consecuencias, ¿no? Muy bien, tengo otra pregunta y es, muchas veces en las sociedades machistas o en estas sociedades un poco cerradas, que no aceptan tanto este tipo de términos o de nuevas prácticas, ¿cómo se debe abordar ese tema? Es decir, ¿desde cuándo, desde dónde, en el colegio, en la familia? Lo hemos hablado un poco, pero digamos que a grandes rasgos, en una sociedad. Sí, claramente. Fíjate que los niños están a partir de los 7 años ya en disposición de que se les hable de sexo. Frecuentemente me preguntan, ¿a partir de qué edad podemos hablarle a nuestros hijos? Desde los 7 años vendría muy bien. El tema es que hasta los 13 años son infantes o niños. Allí hablas algo muy puntual, directo, no te sueltes en prosa. A ellos no le interesa que le digas una retahíla porque no te van a prestar atención ni entiende nada. Simplemente a una pregunta puntual, una respuesta puntual. ¿Qué es pene o qué es pipí? No, se llama pene y es esto o vagina. Algo muy puntual y muy exacto. Sí. Ya si superas los 13 años, ya es un adolescente, ya allí puedes sentarte y conversar con él un poco más a profundidad, pero nunca cometas el error de contestar con una contrapregunta. Cuando tu hijo infanto-adolescente llega a casa y le hace una pregunta, ¿de dónde sacaste eso? Eres muy chiquito para estar pensando en eso, ve y haces tus tareas. Nunca le digas eso porque eso ya es castrante para el niño y difícilmente vuelve a sentir confianza para hacerle alguna pregunta. Dale confianza, fortalece el vínculo. También únete con tu colegio, si están dando clases de sexología, que lo apoyen, demás. Pero hay que rodear un entorno de la casa, la familia, el entorno de los amigos donde se desenvuelve el niño y el colegio. Yo diría que es un anillo, un círculo donde todos juntos tienen que hablar el mismo idioma en aras de fortalecer la educación del infante, pero todo comienza por casa. Deben apoyarse en los padres de literatura, de páginas responsables, para que porque no todos los padres se las saben todas, entonces claro, ellos antes se deben como un poco capacitar, informar, para que luego tengan respuestas muy apropiadas. Siendo así las cosas, con mayor comunicación, con estos nuevos términos, con más prácticas y hábitos que hemos venido viendo, los menores se inician en la vida sexual más temprano que antes, o digamos que es lo mismo, o ese tipo de cosas como la tecnología ayudan en algo a que eso pase. Tú has dicho una palabra clave y es la tecnología, claramente. Incluso en la pregunta anterior de las prácticas son lo mismo, lo que pasa es que son más tecnificadas, que es diferente. Okay. Pero la tecnología yo diría que aporta su muy buena cuota en que hoy día se inicien, y sí, se inician muchísimo más temprano en la vida sexual activa. En mi condición de terapeuta sexual, que tengo la posibilidad de atender muchos consultantes, encontrar que anteriormente los consultantes iniciaban su vida sexual activa casi mayores de edad. Hoy día fácilmente te encuentras con un infanto adolescente de 11, 12 años, ya está teniendo una vida sexual bastante nutrida. Entonces la tecnología, los medios llevan a que se inicie muy pronto, muy rápido la vida sexual, y como está muy expuesto en estas prácticas que acabamos de ver a lo largo de la charla y demás, es muy dado, porque también los valores, ya hoy día pues casi no se habla mucho, la familia no refuerza estos principios, estos valores, como que cada vez se lo deja más a la televisión, a la tecnología o demás. Pero yo diría que aquí cabe que se haga más presencia del ser humano, del adulto, y menos de la tecnología. Y eso marcaría la diferencia. Bueno, me están pidiendo que les recuerde a algunas de las personas que acaban de ingresar al videochat algunos de los términos que hemos hablado. Entonces, el vocabulario del sexo lo tengo acá. Fuck friends o fuck buddies o cat friends es un encuentro entre dos personas para tener relaciones sexuales. No necesariamente tiene que haber algo serio, no son novios, sino que sencillamente pueden ser amigos y se encuentran para tener una relación sexual.
El Free Pass, que es como un acuerdo al que llegas con tu pareja y es como una licencia, es un día libre o unas horas libres tal vez que se dan cada 6 meses, cada año, cada que lo decidan para estar con otro tipo de personas. Hablemos de depresión postcoital, recordémosles un poco. Sí, claramente aquí encontramos que posterior a que se haya tenido este encuentro sexual genera ciertas sensaciones en los sentimientos de la persona. Casi siempre se asocian con tristeza, angustia, sentido de culpa, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Esa reprimenda, ese arrepentimiento, ¿verdad? Que claramente pues no es muy apropiado para pues para asociarlo con un acto tan gratificante como es tener un encuentro sexual. Hablamos también de garganta profunda. Sí, encontramos que es este acto de felación, de llevar el órgano sexual del hombre al fondo, a lo más profundo de la garganta, de forma que genere una succión con el introito de la garganta, con los labios, con la boca, y esto genere un placer para la persona que lo está recibiendo y por ende pues triplique el placer del acto sexual como tal. Muy bien, voy a ir rápidamente con los otros términos que hemos abordado. Double back o utilizar doble condón, doble protección, y comentábamos también con la doctora de hasta triple condón. Bueno, el quickie, que es como el encuentro fugaz, coito reservado, que es cuando el hombre trata de evitar la eyaculación, de durar el mayor tiempo posible. Shack bag era la bolsita, recordemos, que es de las niñas que guardan los condones, los juegos sexuales, el cepillo de dientes, se van preparadas por si de pronto no se van a quedar en la casa. Hablábamos también de Solodex, que es recurrir a las fantasías sexuales, recurrir a literatura, música, a cine o a ese tipo de cosas que te ayudan como a estar un poco más contento para masturbarte y lograr un orgasmo. Sexo ocasional, que es un encuentro, de pronto estás en una fiesta, te encuentras con alguien y deciden tener relaciones sexuales y no necesariamente generan un vínculo. Bang over es otro de los términos que hablamos y es el cansancio muscular y físico que se siente después de las relaciones sexuales. El efecto Coolidge, que es no poder resistirse al deseo. Vamos con otro término, es que hay muchos. Sex diet, que es básicamente la dieta del sexo. Vamos a continuar con varias preguntas, tenemos acá otras preguntas. Dice Andrés Holman: ¿hasta dónde es aconsejable asistir a una reunión swinger con la pareja? Bueno, para Holman, claramente es hasta donde las dos partes estén de acuerdo. Siempre y cuando los dos estén de acuerdo, lo hayan consensuado, lo hayan discutido, hayan visto posibles consecuencias, hayan puesto incluso unas reglas, ¿verdad? Si es una pareja pues formal, constituida, lo ideal es que las cosas queden claras, hayan puesto pautas, reglas, hasta dónde es permitido, qué estaría prohibido, porque claramente tú puedes ir allí y que no pase nada. Entonces, tendrías solamente toques, estímulos, roces, verías, estarías involucrado, si te involucras puedes llegar incluso al propio coito, o en su defecto es un toque, un acercamiento, un preludio, un precalentamiento, y no vas hasta la parte del coito como tal. Entonces fíjate que viene bien y vale bien que ante todo se tenga como claridad y hasta dónde va el permiso y hasta dónde es permitida la práctica. Y posterior, si ese tema queda ahí, si luego lo reactivas o simplemente ahí sucedió y ahí quedó. Okay. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Hay ejercicios físicos o mentales para controlar esa ansiedad que genera eyaculación precoz? Oh, sí, muchos, claramente. El primero y el más importante es el mental, desde luego. El que un hombre se descontrole y sea o no precoz depende de la capacidad de control que tenga desde su mente. Desde su mente puede concentrarse, hacer unas respiraciones pausadas y esto le ayuda a que atenúe la ansiedad. Atenuando la ansiedad, está teniendo el control. En su defecto hace una contracción del queje, que es como si estuviera miccionando.
orinando a chorritos, y esto hace que, como es el mismo conductor que transporta la orina o el semen, hace que lo tonifique, lo fortalezca, y cuando identifique el reflejo o la sensación de querer eyacular, haga esa contracción, como cuando paró la orina, y esto le ayuda, bueno, tantas veces hasta que lo practique en su autorotismo y luego lo pueda transferir a su práctica. Y lo importante es que se controle, que se tranquilice, que baje la ansiedad, que vaya tranquilo, y eso ayuda considerablemente, y muchas otras técnicas y terapias para ello. Muy bien. Steven López pregunta, ¿qué puedo hacer cuando mi pareja siente orgasmo y no quiere seguir, pero yo no he sentido mi orgasmo durante la relación sexual? O sí, algunas parejas pueden ser un poco más rápidas, pero por ejemplo, él puede ser bastante recursivo y creativo con otras partes de su cuerpo, la lengua, los dedos, llevar y mantener a su pareja en un umbral muy alto y hacer penetraciones interrumpidas. Retira para que baje la ansiedad y vuelve y retoma. Hay diferentes técnicas que se pueden ayudar siempre y cuando haya una comunicación con la pareja. Hablen, conversen, lleguen a acuerdos, todo es posible. Aquí nos preguntan, Jorge Armando dice, ¿puedo asistir a un bar swinger para que nos vean hacer el amor pero sin intercambiar de parejas? Claro que sí, en un bar swinger nada es obligatorio, al contrario, siempre que vas te toman y te dicen las reglas, y allí tú haces lo que tú quieras, no te obligan, y tú no vas... tú no haces lo que tú no quieras hacer, no lo haces. Entonces no es nada obligatorio y puedes hacer hasta donde te sientas seguro, hasta donde te sientas cómodo y hasta donde no te sientas tan expuesto, claramente. Bueno, hemos hablado de muchísimos términos, hemos tenido también muchísimas preguntas acá de las personas que nos están viendo en el video chat. Yo quiero preguntarte algo. Con lo que hemos hablado de toda la evolución del sexo, del cambio en el vocabulario, del cambio en los hábitos y en las prácticas sexuales, ¿también cambia el concepto del amor? O sea, ¿tiene algo que ver ahí o está completamente desligado? Bueno, te lo contestaría desde lo profundo del estudio del tema. Claramente son dos cosas completamente separadas. Muy bien. El sexo es eso, sexo, pasión, lujuria, intensidad, instinto. Y el amor es un sentimiento, una sensación muy diferente. Entonces, sí, claramente se puede tener sexo meramente sin tener ese sentimiento a flor de piel del enamoramiento. O en su defecto, puedes estar enamorado de una persona y no necesariamente ligarlo con el sexo como tal, porque es más algo de eros, de ese instinto de lo que llaman química, que es un eros y que tiene fecha de caducidad además. De ahí que son dos eventos completamente diferentes y se les puede dar el manejo igualmente. Nos pregunta J.D. Giral, ¿se siente el mismo placer sexual tanto en la relación sexual como homosexual? O sea, yo creo que quiere decir tanto en la relación heterosexual como homosexual. ¿Hay diferencias? No, claramente que no lo hay. Sí, aquí clarificamos que el órgano sexual más importante del ser humano es el cerebro. Desde el cerebro lo puedes todo. Desde el cerebro tú creas tu encuentro sexual más fascinante, intenso, pleno. Y ya el cuerpo es una forma de manifestar estas sensaciones a través de la piel, segundo órgano sexual más importante. Pero en sí no hay ninguna diferencia. Okay. No. Nos pregunta Joan, cuando uno tiene sexo y de un momento a otro se siente fastidiado, ¿por qué es? Bueno, generalmente es porque no estás conectada con tu ser sexual o con tu entorno y tu pareja, porque claramente si estás completamente absorta por la situación y el momento, ahí no hay más opción, sino de que disfrutes, te deleites, goces y te sientas muy compenetrada. Pero si estás dispersa, distraída, pensando en otra cosa o evocando otros, claramente pues vas a estar tan sensible que cualquier cosa te va a generar una molestia. Un factor exógeno ya es motivo para que te disperses. Entonces es como mirar hasta qué punto estás completamente demente en el tema o en su defecto estás un tanto dispersa por ahí. Bueno, yo quiero saber cuáles son las consultas más comunes o más recurrentes. ¿Qué es lo que le preguntan? ¿Cuáles son las consultas que son más frecuentes? La mundial es ¿por qué a los hombres les gusta tanto el sexo y las mujeres no tanto? Yo digo que en 18 años esa es la que lleva el primer puesto. Okay. No sé si quieres la respuesta o seguimos con las preguntas, con las consultas. ¿Qué otra pregunta te hacen? Ok. Que si el sexo
anal es malo. Que si tener relaciones sexuales con la menstruación es malo. Las fantasías sexuales, cuán daño podría o no hacer para la relación, los tríos, los juguetes, demás. También mucho es que porque las mujeres cuando ya tienen la pareja cuando ya tiene cierto lapso de tiempo juntos, hay un desinterés, que si se acaba el amor, sí, que porque al principio tenías mucha ímpetu sexual, querías tener frecuencia sexual, intensidad sexual, variedad sexual. ¿Y qué pasó luego? Que después de unos pocos años ya no sientes lo mismo. Es muy frecuente y esto es más asociado con el trastorno del deseo. Y también que si la mujer después de que tiene los hijos se trastorna en algo, porque buen número de parejas pueden decir que antes de tener los hijos era muy fogosa y después de tener los hijos quedó un poco plana, con menos deseo, menos motivación. Y porque la mujer no lubrica con la facilidad o la intensidad o la abundancia que él desearía o la persona desearía. Y también los aromas, ¿no? La famosa feromona y los olores y las sensaciones durante el encuentro sexual. En verdad las preguntas son muchas, pero son quizá las más frecuentes. Ya que estabas hablando de las mujeres que han tenido bebés y que después de tener los hijos pierden un poco como ese erotismo, ese romanticismo, ¿cómo pueden recuperarlo? Sí. Excelente, Diana, porque verás, realmente es sencillo, es entendible que durante ese lapso de tiempo de la gestación y luego de la lactancia, porque muchas veces no es la gestación, sino es cuando lactas a tu hijo, lo lactas, ¿verdad? Allí es cuando casi quedas en cero tu hormona del deseo, tu hormona sexual, que es la prolactina o tu estrógeno o progesterona, se baja considerablemente a un nivel casi mínimo, pero es el tema de la lactancia. Se toma su tiempo, pero se puede recuperar. Aquí es fundamental, es determinante el papel de la pareja, que reafirme a la mujer, porque es que la mujer queda con la inseguridad, esos kilitos de más, la piel flácida, no me veo tan sensual y atractiva, creo que ya no le despierto el deseo, ya no le agrado tanto. Es determinante que la pareja la reafirme, la empodere, le haga sentir sensual, divina, mamacita, hermosa, muy empoderada, y eso la dispara muchísimo, porque siento la reafirmación y el apoyo de mi pareja. Muchas veces no es tanto la hormona, sino es que mi predisposición, mi inseguridad no quede tan sensual, no quede tan hermosa, pero ahí viene el papel activo de la pareja de reafirmarla, empoderarla y la comunicación, y fácilmente a los 7 meses, máximo 9 meses, ya estás retomando de nuevo tu deseo. Muy bien, ya casi para terminar, se nos agota el tiempo, voy con otros términos rápido. Muchos de ustedes ya conocen esto obviamente y son términos viejísimos: orgasmo, blugineada, sexo oral, vibrador, cangrejear, impotencia, líbido, beso francés o beso negro, punto G, y bueno, también otras prácticas que se nos agota el tiempo, pero hay un montón de cosas todavía por hablar. Conclusiones, ¿qué podemos decir? Hay acuerdos entre las parejas, que se respeten esos acuerdos, que siempre de alguna manera se sea responsable, ser responsable con eso, protegerse también, sobre todo los adolescentes, este tipo de prácticas como la ruleta sexual, que son cosas que son preocupantes para la sociedad, embarazos en adolescentes, infecciones de transmisión sexual. ¿Qué otro tipo de cosas podemos decir frente a eso? Bueno, sí, primero que todo que sea siempre dentro del respeto posible, que sea consensuado y respetado los acuerdos cuando se han pactado, no romperlos, no infringirlos. La protección ante todo, y en esto quiero ser muy enfática, definitivamente la protección es urgente, importante, determinante, como ya lo hemos dicho a lo largo del programa, no solamente para un embarazo no deseado, sino también para las infecciones de transmisión sexual. Se debe ser responsable siempre, en cualquier condición, pero tienes que tener esa conciencia de ser responsable. Igualmente, que los padres refuercen mucho la comunicación desde la infancia. Háblale a tu hijo, papá, mamá, háblale abiertamente, permite ser la guía, el orientador, esté abierto para cualquier duda, inquietud que tengas. Si desde la casa le hablas, desde muy chico le hablas y te permite ser un canal, seguro que él siempre te tendrá ahí, te tendrá confianza, y minimizas los errores cuando seas adulto, siempre y cuando te permita ser un canal de diálogo muy abierto. Asesórate,
rodéalo de mucho amor, de mucha comprensión, de mucho afecto, y eso nos ayuda a que minimicemos considerablemente los embarazos no deseados y que se continúe empezando las relaciones sexuales a tan temprana edad. Es reforzar el afecto, el entendimiento, la comunicación desde el hogar. Menos aparatos, menos tecnología y más diálogo, más presencia de los padres con los niños. No los dejen ahí con un artefacto cuando ellos podrían estar ahí guiándolos. Muy bien. Marta Mejía, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por compartir tu experiencia, todo lo que tú sabes como sexóloga, los 18 años de experiencia que tienes trabajando en esto. Bienvenida para otra oportunidad también, y a todos ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este videochat. Los invito para que hoy mismo revivan el videochat, lo pueden encontrar en la página de noticiascaracol.com, pero eso no es todo, ustedes también pueden revivir otros videochats que hemos tenido acá, como por ejemplo el arte de cazar mentiras, se puede o no bajar de peso, todo este tema de licencias de conducción que está un poco enredado, pero que ya lo estamos haciendo un poco más claro, también lo pueden encontrar en un videochat, asesinos en serie, fenómenos paranormales, recomendados sobre la literatura erótica. También tenemos muchísimos temas para que ustedes vean en www.noticiascaracol.com. Yo soy Diana Piñeros y nos vemos en otra próxima oportunidad. Gracias.